La Compañía General de Fósforos de la ciudad de Paraná fue fundada en 1905 por inversores italianos. Durante años se convirtió en una de las principales industrias de la capital entrerriana. Y detrás de cada una de esas paredes existe una historia de esfuerzo y desarrollo que significó mucho para la capital provincial. Yo entré a trabajar el 13 de octubre del año 81. Y si no me falla la memoria, la fábrica de fósforo en sí, la de fósforo, cerró las puertas, creo que fue el 31 de marzo del año 86. Y de ahí en más, un grupo de empleados que estábamos ahí, que teníamos conocimiento de construcción, de electricidad, de herrería, de varios oficios, hicimos la primera fábrica de encendedores. Que la primera fábrica de encendedores era una firma francesa, Feudor, y de lo cual trabajó unos años. A posterior se cambió la firma por el Cricket, hasta que creo que fue en el año 94 cerraron las puertas definitivas de la compañía. ¿Cuál era su tarea ahí? Mi tarea era, cuando yo entré en la compañía de fósforo, trabajaba en una máquina que se llamaba trampado. Era donde se le hacía las cabezas a los fósforos de cera, en ese sector. Y en ese momento que yo entré había 2 turnos de 9 horas y en ocasiones muchas horas extras, que en total había más o menos 560 personas entre los 2 turnos. El Día del Fosforero el 14 de septiembre se festeja. El Día del Fosforero sí, ese día era un día muy especial en la compañía. Se festejaba con un buen almuerzo o buena cena, el que le tocaba, porque en la compañía teníamos los comedores propios, que pertenecía a la compañía. Así que bueno, sí, eran muy lindos recuerdos y muy buenas anécdotas de ese momento. Y trabajé del 80 hasta el 97, hasta que cerró la fábrica, que cerró Encendedores, por supuesto, porque ya Fósforo iba cerrado. Estuvimos hasta ahí hasta lo último. Ya lo último, yo venía cayendo unos años y bueno, hasta que llegó hoy cerró el todo. Así que se me ha quedado poca gente para esa época. Y bueno, yo estaba en la sesión donde llenaba el encendedor, la máquina que lo llenaba el encendedor con gas. Ahí era que estaba aislado de todo porque el gas es una cosa tan peligroso, las luces estaban todas revestidas, había mucho escape de gas. Ahí no podía usar ventiladores, nada, porque era peligroso por el escape de gas, viste, que se reventaban había pérdida de encendedores, que perdían gas y bueno, era peligroso. Así que en el invierno lo daban en una ropa adecuada, botines, todo por el frío. Y el verano había que aguantarse nomás. Yo entré en el 80, como te digo, y trabajé 6 meses. Y nos largaron porque era por contrato, ¿viste? Y después en el 81 volví a entrar y hasta el 92. Y ahí ya me quedé. Después de la fábrica de fósforo nos pasaron a encendedores, ¿viste? Y en el 92 nos largaron a todos. Y yo estaba primero en el cortado, ¿viste? De fósforo. Iba cortando, se iban poniendo en bandeja, ¿viste? Para que después le hicieran la cabeza en el llenado ya. En otro coso que había un sector que era con pura pasta, ¿viste? De la cabeza, con una pasta le hacían la cabeza al fósforo y de ahí pasaba. Pero yo estaba en el cortado de fósforo. Y en encendedores estaba ¿cómo es? En armado. Yo armaba encendedores y también estuve en armar rueditas del encendedor, ¿viste? Ese que prende. Y estuvimos en varios sectores. Bueno, mi padre cumplía la función de
ellos hacían los hilos con cera, que eso era una pasta, que digamos se licuaba la pasta y después por el intermedio de carreteles que le llamaban, se hacía el palito del fósforo ranchera. O sea, eso era una línea que le llamaban. Él estaba en la parte de cuidado de que no se cortaran los hilos, porque eran bobinas en realidad. Y bueno, esa era un poco la función de mi padre, ¿no? Muchos, 42 años trabajó él, desde muy joven, que vino de un pueblo de Hernández, y acá en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, él cuando ya ingresó a la fábrica, ingresó siendo muy joven. La empresa en su momento tuvo una gran envergadura porque la visión de estos dos hombres, el italiano y el francés, venían con otra modalidad, con otras perspectivas para el país. Realmente fueron visionarios, legionarios que vinieron a formar el país. Porque pensar que se instalaron en Buenos Aires, en Avellaneda, en el año 1878. Entonces, a medida que el país iba creciendo, fueron llevando fábricas al interior. Así, en distintos años, no puedo precisar los mismos, se abrió una fábrica en Mendoza, otra se abrió en Tucumán, en Córdoba, y con muy poca diferencia la de Santa Fe y la de Paraná. La de Paraná, se empezó la construcción del edificio en 1898, terminó en el año 1902, trabajó hasta el año 1929, hasta fines de ese año, en que la crisis económica y financiera de ese entonces produjo el cierre hasta fines del año 31, reabriéndose en el mes de marzo del año 1932. En Paraná cerró definitivamente en el año 86, la parte de fósforo. Se siguió después elaborando el encendedor, el cricket, durante 2 o 3 años más, hasta que se produjo el cierre definitivo del establecimiento. Posteriormente, la Compañía General de Fósforos fue adquirida por empresarios suecos durante los años 30, cuando la fábrica pasó a llamarse Sudamericana Sociedad Anónima. En total, la firma ocupó más de 14.000 metros cuadrados, distribuidos en un importante predio de las calles Corrientes, San Lorenzo y San Juan de la capital provincial. Ya se trabajaba 9 horas, 8, 9, según las horas que había que trabajar, ¿viste? Porque se trabajaba 1 hora más para no trabajar los sábados. Y cuando había mucho trabajo se trabajaba los sábados, horas extras. Sí, había muchas mujeres. Pero estaba todo el turno de mañana. Sí, había muchas. Las cortadoras había como 9, 10 cortadoras, donde cortaban el palito, la cera, para el fósforo. Después había una máquina que el rolo marchaba con la mezcla de la cabecita de fósforo. Y bueno, eso tenían que echarle vapor continuamente porque si no se prendía fuego. Y ahí se hacía la cabecita de fósforo, corría por esa cadena y ¿cómo es? Y ahí se hacía la cabecita de fósforo. Y salía y eso se iba poniendo en una bicicleta que le decían. Lo metían en cada... y lo llevaba al secadero. Y de la secadera iban a las máquinas enchenadoras. Esta obra tiene una particularidad, ha tenido siempre, que es el lenguaje fabril. Es la única fábrica que nosotros tenemos de principios del siglo XX en el entorno del área central, porque está prácticamente a metros del Parque Urquiza y a metros de la Plaza Primero de Mayo, o sea que tiene una particularidad por lo que implica su imagen, así como la otra gran fábrica, que es la fábrica de cemento Portland,
tiene una preeminencia desde el río, la fábrica de fósforos ha sido, desde el punto de vista urbano, un hito por su proximidad a estos lugares centrales y además por el lenguaje de esa arquitectura de ladrillos a la vista, que es muy típica del lenguaje fabril. Se asocia muchísimo con lo que se conocía como la arquitectura de la ingeniería, es decir, aquellas respuestas arquitectónicas que se dieron fruto de la revolución industrial. Esas respuestas que tenían que ver con grandes contenedores espaciales. Justamente, como tratamos de una fábrica, necesitamos unas superficies cubiertas con la menor cantidad de obstáculos posibles en el centro. De ahí viene lo de las naves. Estas naves que son los galpones, son los que han servido como el espacio para la producción. Entonces, bueno, esas son las características que debían mantenerse, debían conservarse, restaurarse, porque en muchos casos estaban con mucho tiempo de falta de mantenimiento, y en otros también había habido intervenciones de agregados que no tenían mucho que ver con el respeto del patrimonio, sino solamente con solucionar un problema funcional. Si bien en ese momento yo tuve la gran suerte de entrar en el año 81, era muy difícil entrar en la compañía esa, en la fábrica de fósforo, era difícil, como si se zarandeaba mucho a la gente, digamos, a buscar en calidad de personas, digamos. Y bueno, al encontrarme con el gerente general Jorge Emilio Schneider, la verdad que aparte de ser mi jefe máximo, era como mi padre, y como fue el padre de muchos que pasaron por la compañía Fósforo. Yo sé que los llevaban a Buenos Aires todos, porque cargaban los camiones y salían de transporte imperial. Y de ahí no sé. Una temporada venían unos encendedores chicos así, la mitad de estos, de los otros, pero venían de China, me dijeron a mí. Y acá los llenábamos y los armábamos y todo. Sí, nos daban vale por una semana y nos quedábamos a comer en el comedor. Y nos daban media hora, me parece. Y comíamos, nos atendían muy bien. El que no quería comer, ¿viste? Te daban vos le entregabas el vale y te daban fruta. Y después, ahí teníamos trabajamos hasta las 3 menos cuarto. Y de ahí nos íbamos a cambiar, teníamos el baño para bañarse, todo, y los vestuarios, y esos otros, los placares, eso que se pone para cada persona, ¿viste? No, estaba muy bien, pero después los fines de año, todo eso, venían los dueños y hacían la fiesta, nos festejaban. Y nos daban cuando cobrábamos cada 15 días, o sea, por quincena, ¿eh? También nos daban un vale, ¿viste? Que en un tiempo valía y otro tiempo no valía nada. En el tiempo de Alfonsín no valía nada. Y capaz que ahí en ese tiempo cobramos hasta 2 o 3 veces por día. Mi impresión fue de sorpresa, porque encontrarme con un edificio tan inmenso para una instalación de una fábrica de fósforos, que uno pensaba que era una pequeña industria nada más, y me encontré, mejor dicho, con un edificio cubierto de 7.000 y pico de metros cuadrados sobre un terreno de casi 16.000, instalado en plena ciudad, donde el frente, digamos, o la esquina era Corrientes y San Lorenzo. Llegaba el edificio a todo lo largo de San Lorenzo, daba la vuelta y tomaba media manzana de San Juan y media manzana de calle Corrientes. Por otra parte, también era muy singular este edificio, era una construcción muy sólida, con doble techos para la humedad, la protección, recogía el agua de lluvia,
en una pileta especial. Ese agua era utilizado después en los procesos de limpieza, higiene, elaboración, que era realmente interesante para aquella época. Además, las instalaciones del mecanismo, digamos, motriz para mover las máquinas estaban en túneles subterráneos sumamente amplios, donde también estaban instaladas las líneas eléctricas. Así que fue realmente una sorpresa encontrarme en ese momento con una estructura de esa índole. Comentarios de gente que había trabajado desde muchos años antes me comentaban de que el edificio había sido construido por la misma empresa que construyó el Colegio Nacional de Paraná, y que en ese entonces era un descampado que pasaba y que a través de zorras de covil se llevaba y traía material de un edificio hacia el otro. Trabajó unos años más con fósforo y bueno, se entró unas marcas nuevas, un fósforo chiquito, que se llamaba Ceni, me parece que, bueno, justo yo entré ahí cuando pusieron esa parte nueva de ahí. Y bueno, existió unos años más hasta que, bueno, ya después eso se terminó y se empezó con encendedores, que ahí estuvimos subsistiendo otros años más. Tenía comedor, sí, teníamos comedor al mediodía, parábamos media hora y comíamos ahí y después seguíamos la tarea. Mucha gente, sí, cuando yo entré éramos 180, en el año yo entré éramos 180. Todavía no había, se trabajaban muchas mujeres que trabajaban ahí, pero cuando nosotros entramos, todo el grupo éramos 30 que entramos ahí, y había bastantes mujeres, se hacía, las mujeres, bueno, el trabajo más manual lo hacían mujeres, pero sí, se trabajaba mucha gente. Durante más de 80 años de vida, la reconocida empresa de fósforos atravesó numerosos cambios económicos, políticos y tecnológicos, y todos ellos obviamente repercutieron en la forma de trabajo del enclave industrial. En sus épocas de mayor esplendor, la firma llegó a ocupar más de 300 operarios y se convirtió en uno de los mayores generadores de mano de obra de la región. A mí me parece que la fábrica, desde el punto de vista de patrimonial, como hito urbano, tenía además otra particularidad muy pero muy interesante, que es su implantación casi aislada, casi de perímetro libre. Pensemos que la única calle en donde donde no está asentada la fábrica es Nogoyá. Después, desde Corrientes, luego de Nogoyá hasta San Lorenzo completa, y San Juan de nuevo completa hasta la esquina con Nogoyá, es más de 3/4 manzana. Prácticamente lo que quedó sobre Nogoyá es una lonja de terrenos, de lotes residenciales, ¿no? Pero además es un lote único. Entonces eso además también generaba una cierta oportunidad desde el punto de vista de del valor del inmueble, ¿no? O sea, este inmueble tenía un gran valor desde el punto de vista de la superficie que ocupaba. O sea, nos quedan lotes urbanos de prácticamente una manzana en ese lugar tan importante, y además, bueno, una construcción muy singular, porque no hay otra construcción fabril de esas características. O sea, otras obras de la arquitectura de la ingeniería serían las obras de Puerto Nuevo y las obras del ferrocarril. Así que prácticamente allí tendríamos como representadas entre el ferrocarril, Puerto Nuevo y la fábrica de fósforos, estaría representada la arquitectura, las respuestas arquitectónicas de la revolución industrial de fines del siglo XIX, principios del XX. Claro, y ahí se hacía, en cada máquina había 4 personas. Y bueno, y de ahí pasaban a las cajas, y de las cajas le ponían la cinta, había mujeres, 3, 4 mujeres, y después había varones, pusieron, que hacían el embalaje a las cajas de 12 cajas, de docena, hacían la docena. Y ahí le metían en las cajas y ahí iba
al galpón. Después venían y cargaban y llevaban a Buenos Aires. Sé que iba a Buenos Aires y ahí, de Buenos Aires, iban a los supermercados y todo. Las de ahí se llevaban a cada provincia, llevaban los fósforos, encendedores. Siguió la fábrica unos años de fósforo y empezó la de encendedores. Y como a los 2 años, ¿cómo es? No se trabajó más el fósforo, empezaron a largar gente y dejaron gente para el encendedor. Y ahí siguió 10 años más. Y ahí después, ¿cómo es? Ya no había más venta, se cortaba la venta y no pudieron seguir más. Nosotros la vivimos, o sea, nosotros éramos chicos, nosotros participábamos porque era familia, eso era lo más, creo, llamativo de todo esto en los tiempos de hoy, que una empresa haga un evento como el Día del Fosforero en distintos lugares. Acá en Paraná, por ejemplo, se hizo muchos años la fiesta en el Club Paracao, en esas épocas, donde era almuerzo, baile, o sea, había para la familia era todo. O sea, nosotros los que en esa época éramos chicos, también participábamos totalmente de esa fiesta, ¿no? Una gran familia, realmente. Primero y principal porque ahí se usaba mucho la parte, creo yo, de la amistad, se salía de lo que era el entorno trabajo y se mantenía una amistad afuera. Yo, por ejemplo, tengo muchos recuerdos de mucha gente donde fueron íntimos amigos, compadres, de la familia, padrinos. Mi padre, por ejemplo, voy a mencionar a una persona que era un sindicalista, digamos, en ese momento, era Arrúa, era el apellido, muy amigos, y bueno, y después, qué sé yo por mi parte tenía un tío, hermano de mi madre, también que trabajaba en la fábrica. La verdad que en eso era muy evidente toda esta cuestión de la amistad. Mi papá siempre estaba, qué sé yo, atento, solidarios. Voy a nombrar un caso. Un día se enferma el esposo de una señora y entre todos hicieron como una juntada de dinero para acompañar a esta persona porque lo iban a operar del corazón y bueno, esos acompañamientos que no son hoy tan vistos hoy, ¿no? Eran muy solidarios, hasta inclusive la compañía también creo que por intermedio de los sindicatos, era otra etapa, ¿no? Otra situación. Y bueno, de ahí se llevaba todo a Buenos Aires, de ahí supuestamente, porque se llevaba todo, se cargaba tanto fósforo, encendedores, directo a Buenos Aires, acá no se vendía nada, de ahí no sé si exportaría, no sé. Decía que el transporte imperial era el que hacía todo, traía la materia prima y llevaba todos los días 2 o 3 camiones al día. Y bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes y los sábados trabajamos hasta las 12, que eran al 100% la hora. Trabajamos de 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Trabajamos hasta las 5, hacíamos hora extra, pero normal como cualquiera. Sí, mucha máquina, sí. La parte de se llenaba el fósforo, se trabajaban 4 personas. Donde se llenaba el fósforo, ¿viste? El fósforo
se armaban iban los secaderos, se secaba y venían en unos tipos de triciclos que se venían con cuadros y se ponían las máquinas y trabajaba entre 4 personas. Ahí, bueno, ya de ahí salía el fósforo ahí lleno y se iba y después se llevaba, se embalaba en cajas grandes. Se llevaba la cajita ya terminada ahí, se iba a los depósitos y se embalaba ahí. Tiene también 2 etapas, pero que una es a continuación de la otra. El primero era la elaboración del palito, que podía ser de algodón o podía ser de papel. Estos venían a través de una serie de carreteles en que se recogía ya una vez preparado el pabilo o digamos o el hilo de papel, que se sumergía a través de una serie de vueltas, pasaban por una mezcla esteárica donde se embebía, después iba un trayecto en el aire para irse enfriando, volvía a pasar, en cada pasada recogía un poco más de mezcla. Esto se iba solidificando y cuando terminaba el proceso de 11 vueltas se recogía en los grandes tambores de madera. Con eso quedaba concluido el pabilo. Por el otro lado, en la sección química se preparaban las mezclas para hacer la cabecita del fósforo, que era la parte, digamos, de incisión, de encendido. Bueno, la mezcla ya de la química a una temperatura determinada y controlada, se pasaba a una máquina que tenía un gran tacho con un rodillo de goma que circulaba. Por el otro extremo se cargaba la máquina con los cuadros con el palito puesto. A través de su paso por el rodillo se impregnaba de la mezcla química y se recogía nuevamente en un triciclo al otro extremo de la máquina. De ahí, una vez recogido, donde la pasta salía blanda, se lo llevaba a los secaderos. El cuadro era una estructura de madera unida en forma de U, con un cabezal en la parte superior desmontable. Tenía a los costados unas inserciones, unos cortes, en los cuales se introducían las varillas que eran afelpadas, que eran las que retenían el palito, si no se hubiese caído el palito. Cuando se llegaba al final, se colocaba el cabezal, se cerraba el cuadro y se lo mandaba al triciclo. El triciclo se lo llamaba así, era un carretón, ¿cómo le puedes poner? Como tienen hoy las panaderías, vamos a suponer, un esqueleto, ¿no es cierto?, con 20 divisiones. Entonces venía el obrero, traía el cuadro, lo introducía, cuando tenía los 20 se completaba, se retiraba ese triciclo y se traía otro triciclo. Mientras que en el caso de la fábrica de cemento Portland, que es el otro gran ícono nuestro, ya es de los años 30, empieza a construirse en el 35 y termina en el 38, y su lenguaje es absolutamente, como su nombre lo indica, tiene que ver con la producción que ahí había, que es el cemento Portland. O sea que es otra coloración, es otra cosa. Por eso digo que esta obra, la de la fábrica, la ex fábrica de fósforos, tenía esa particularidad de reunir una serie de requisitos desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista del valor de posición. También, sí, eso se festejaba, pero eso lo hacíamos una fiesta nosotros, entre todos. Se hacía casi siempre, se hizo en el Club Ministerio, cuando estaba acá todavía en ¿cómo es? Ahí abajo, acá arriba, en la Laurencena. Y después teníamos equipo de fútbol también. Supimos llevar a este muchacho a Ayala, y había otro pibe que era, no me acuerdo el apellido. Ayala lo llevaba que después se fue a jugar a Ferro. El Juan Chimengue lo llevaba y jugaba con nosotros una temporada, 2 o 3, o 5 o 6 partidos, no sé. Después se fue. Puede haber sido, ¿viste? Eso no lo sé, ¿viste? Y ahí ya no
Y decían, ¿no? Cuando se abrió la fábrica, de ahí se fabricó todo, se hizo ladrillos, se hizo todo. A caballo iban a trabajar la gente, era por lo bañado, dice. Eso sí, más o menos me comentaron. Y había puras mujeres, trabajaban en ese tiempo, puras mujeres. Al principio. Al principio. Después empezaron a entrar hombres para que necesitaban. Pero mucha gente dice que trabajó, hasta 300 personas trabajaron. El pico máximo que yo viví fue cuando yo entré. De ahí a 2 años. Y ahí empezó a decaer toda la situación. Seguramente por una situación económica del país y bueno, factores que uno por ahí desconoce o no lo maneja tampoco. Esa fábrica, hasta donde yo tengo entendido, se fundó en 1905, que eran inversiones italianas. Luego, en 1930, 30 y pico, no sé con tanta certeza, se vendieron a inversiones suecas, de lo cual fueran los dueños hasta que la Compañía General de Fósforo, en este caso de Fósforo, cerró las puertas. Continuó con el ensamble de encendedores. Fósforo de afuera, yo no recuerdo. Lo que sí recuerdo que se importaba eran los encendedores de afuera. Se ensamblaban acá, se terminaban de ensamblar. Eso produjo, fue en el gobierno de Carlos Menem, y eso produjo el debacle económico de la compañía, que bueno, después a corto plazo cerraron las puertas. Los últimos años de vida y producto de las transformaciones sociales y tecnológicas, la compañía abandonó la producción de fósforos y comenzó a ensamblar encendedores. Sin embargo, el destino estaba casi marcado. La firma cerró definitivamente sus puertas en febrero de 1986. La producción que realizaba la fábrica de fósforos en Paraná era insignificante respecto a la que hacía una empresa de José León Suárez en la provincia de Buenos Aires. Esa situación les hizo perder un lugar en el mercado que no justificaba la existencia de una fábrica de fósforos en Paraná. Y así se llegó al final de la historia. Sí, ese fue un día muy triste porque fue una de las pocas veces que yo lo vi a mi padre que llorar. Me acuerdo que le entregaron la medalla y él era una persona de campo. Y él, cuando salimos, me acuerdo de la fábrica de fósforo, de ese almuerzo, en esa época estaba el furor del oro. Y esa medalla, mire cómo son las cosas, ¿no? Él siempre soñaba con conseguir, él era zurdo, con conseguir un cuchillo de plata y oro, marca Solinger de aquellas épocas, de ese estilo gaucho que llevan a la cintura, un cuchillo grande. Y lo había visto. Y cuando salimos de ahí al otro día, lo acompaño yo en calle 25 de Mayo, a un lugar donde compraban oro. Y llevó su medalla, compró ese cuchillo y a mi madre le regaló una medalla de la Virgen de Luján con una cadena. Imagínese el valor de aquella época del oro, porque pero una medalla y se la compró a una joyería que está en calle Cervantes, Kirfer, el apellido, que existe ahorita. Belki era la señora,
la dueña y le vendió a mi madre esa medalla, un medallón muy importante, ¿no? Y él me hizo una aclaración muy, quizás muy dolorosa para el momento, pero dijo, dediqué 42 años, dijo, y dice, mirá, dice, lo único que puedo regalarle a mamá es esta medalla y este cuchillo, dice, después de tantos años, ¿no? Y me quedó muy grabado eso, la verdad que fue muy emocionante. Se sufre, viste, como cuando te largan así, te llega el despido. Pero ya nosotros íbamos sabiendo, ya porque iban cada vez menos trabajo, y ya empezaron a largar, y ahí se terminó todo. Es fundamental pensar, en principio, una obra es patrimonial no porque viene un experto y dice esto es, sino porque reúne una serie de requisitos. Y entre esos requisitos, que unos tienen que ver técnicamente con cuestiones del patrimonio arquitectónico, pero otros tienen que ver también con el vínculo con la sociedad. Ese vínculo con la sociedad no se puede dar con una obra cerrada. El vínculo tiene que ver con esa implantación, con los vecinos del lugar, con quienes lo habitaron también. Entonces, es comprensible que los obreros, los ex empleados, tengan un recuerdo del trabajo, una memoria del trabajo, que eso es una cuestión casi como indisoluble, la imagen con esa memoria del trabajo. Pero por otra parte, también es muy comprensible que haya sido más doloroso el hecho de que esa memoria haya quedado cerrada con candado, ¿no? Y que un espacio que fue construido para ser habitado haya estado deshabitado. Yo creo que la mayor ventaja que tiene esta intervención es que estamos ante una obra que permite ser recorrida, que permite ser habitada. Podemos tener nuestras diferencias respecto de si el uso es el más apropiado de todos, si tiene que ver con lo que allí había. Bueno, pensemos que la fábrica inicialmente fue construida como esto, como una serie de grandes contenedores para actividades productivas. Y hoy esto es aprovechable, es posible de ser reutilizado justamente con ese concepto de gran contenedor, pero con una actividad que es cerrada, igual que lo era la otra, porque cuando estaba la fábrica nadie podía entrar y salir, sino que era el espacio de trabajo, el espacio sagrado, ¿no? Pero lo que a lo mejor, nos parece cuestionable o podríamos advertir respecto de la propia función. El shopping tiene esa característica de ser una función hacia adentro, una función poco integrada con la comunidad. O sea que tenemos ahí como una especie como de disyuntiva para entre una idea de lo que allí pasaba y lo que hoy pasa, ¿no? Es difícil también para el transeúnte reconstruir fácilmente la memoria del sitio. En este momento uno, obviamente con mucho menos años que ahora y con otro objetivo, obviamente que a uno internamente le dolió mucho, pero bueno, hoy en día todo es así y nada es eterno, como dice el refrán tampoco. Y las anécdotas que me quedan el día a día, de cruzarme en la calle con ex compañeros. Si bien en cada barrio de la ciudad de Paraná hay mínimamente 1, 2, 3 personas que han trabajado en la Compañía General de Fósforo. Por lo cual se hizo una gran familia. Muy unidos éramos todos compañeros. La fábrica siempre los días fosforeros, hacían las fiestas, éramos muy, sí, y éramos muy unidos, éramos todos compañeros. Ya también nos van a Campi, sí, todo. Sí, que la empresa pagaba todo, era muy lindo. El día del fosforero se festejaba, era muy lindo cuando se festejaban las fiestas. Teníamos un grupito, éramos todos compañeros, teníamos un grupito de 8 o 10 que siempre lo estamos juntando así, los salíamos
Me acuerdo los sábados trabajamos hasta las 11 y los veníamos en ese tiempo estaba el bar ahí, el Padrino lo llamaban, que estaba no me acuerdo, en 3 de febrero, ahí estaba. Así que veníamos, tomamos un vermut y lo veníamos para nuestra casa. Pero porque trabajamos todas las semanas, así que el sábado trabajamos mediodía y era al 100% que decía que lo rendía. Veníamos, tomábamos un vermutcito, pero veníamos cada cual a nuestra casa. Era un grupito, 5, 6, 7, que hasta ahora que siempre se están juntando. Yo por ahí no me estoy juntando porque por ahí por X motivo, ¿no es cierto? Que tengo siempre, bueno, nos estamos juntando con mis hijos, con mis nietos, o por ahí yo tengo familiar en Córdoba, viajo mucho a Córdoba, así que por ahí, pero siempre estamos en contacto con ese grupo de compañeros de la fábrica de fósforo. Bueno, esa etapa yo no la viví, porque fue una etapa difícil para ellos. Ya empezaron los litigios, los problemas, porque cada vez el consumo del fósforo de cera era menos, porque ya había salido el fósforo, digamos, era el fósforo de palito, no de cera. Marca ranchera también, eso está hoy, creo que en el museo de la fábrica hoy está también. Y ya había empezado el litigio ese, ¿no? De que la cera ya estaba siendo descartada, que empezó el encendedor, el Vic, que era la marca Vic. Y bueno, eso fue bastante complicado. Ya mi papá no vivió esa época mucho, porque ellos ya cuando empezó el encendedor, ya mi papá ya no estaba allá. O estuvo ahí supuestamente algo muy poco. El cambio de fósforo hacia encendedores fue algo en ese momento llamativo, en ese momento. Hoy no digamos que están así porque todo ha cambiado y todo evoluciona muy rápidamente. Fue muy llamativo, sí. La fábrica de encendedores que se plantó acá, utilizando el personal que trabajaba en el lugar, en el sector de los fósforos, como un grupo que participamos. Yo fui uno de los cuales participé, digamos, que hicimos la fábrica de encendedores. Era una fábrica de encendedores francesa, Feudor, pero no era de alta tecnología, era muy manual. A la vez, de mi punto de vista, era muy perjudicial porque competir algo muy manual con maquinaria prácticamente automática como tenía Vic y otras marcas más, por decir brasileras, era casi imposible. La verdad que me acuerdo, ¿no? Que he pasado, bueno, trabajé 14 años, 9 meses y 16 días en la compañía. La verdad que tuve una suerte enorme de entrar en ese momento, tanto yo como todos mis ex compañeros de la fábrica, que se ganaba muy bien, se pagaba muy bien en la compañía, se cuidaban mucho los obreros y bueno, en definitiva terminó siendo una gran familia, que hasta el transcurrir del día de hoy, con la gente que nos encontramos, todos prácticamente tienen los mismos recuerdos. Pero bueno, se terminó y bueno, la llama se apagó, como se dice. La vieja fábrica se transformó en un lugar comercial de excepción también para el desarrollo económico de Paraná. A muchos de aquellos viejos trabajadores les ha costado ver esa imagen final y algunos hasta se niegan a ingresar porque prefieren mantener esa parte de la historia que los atravesó en otros tiempos. Es una obra del patrimonio histórico arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Paraná. Tiene 2 declaratorias, una declaratoria provincial y una declaratoria municipal. Hay ciertas componentes que se respetaron, como la chimenea, como la casa del director sobre la esquina de Corrientes y San Lorenzo.
Parte de los galpones, no todos, porque estos no son todos los galpones, faltan uno o dos, no recuerdo ahora. Se modificaron los galpones originales, se modificó la altura interior y se incorporaron, o sea, se eliminaron antiguas componentes que eran agregados de los años 80, incorporándose nuevas partes, como ese sector que está sobre San Lorenzo y sobre San Juan, en donde predomina un basamento de hormigón y una alzada que es de chapa. Eso es incorporación nueva, incluso creo que se han reemplazado algunos árboles también originales que hacían al perímetro del edificio. Que yo sepa, hubo sí ciertas componentes que se mantuvieron. Desconozco cuáles fueron finalmente los criterios de intervención. Previo a la ejecución de la obra hubo una reunión que se tuvo con los proyectistas en donde se fijaron ciertas pautas a tener en cuenta, como que las obras nuevas debían diferenciarse de las originales, que debía respetarse el criterio de reversibilidad. Esto es un criterio que tiene que ver con el patrimonio, es decir, que aquello que se haga pueda, quitarse sin afectar a la obra original. Fui ahora cuando inauguraron el shopping ahí que han quedado, viste, la chimenea, quedaba ahí, fui a mirar eso ahí, ¿no? Así, ¿no? Da tristeza, digo, tanta gente que trabajó ahí y que hoy quedó eso así. Además que estuvo parado muchos años eso hasta que se logró esto, pero ya te digo, fue una tristeza, sí, cuando se cerró, una tristeza. Sí, pasaba pile de veces, pasé. Estaba todo cerrado. Creo que habían dejado un encargado. Creo, no sé, ¿viste? No lo vi más nunca. Y a los otros muchachos tampoco, ¿viste? Lo veía así de paso, ¿no? Sí, entré, andé un rato ahí, han dejado la chimenea y acá al frente del inmueble, ¿viste? Todo. Pero salí enseguida, ¿no? Realmente es un lugar privilegiado. Entonces, esa condición también tiene que ver, repasemos un poquito el tema de los motivos por los cuales una obra es patrimonial, por lo que fue declarada, por ejemplo. Entonces tenemos que tener una antigüedad que nos permita tener una distancia en el tiempo para poder mirar el objeto. Tenemos que tener también una idea de representatividad. Justamente esta obra es representativa de una actividad que estaba y estuvo y ya no está. También es representativa de una forma de construir, es representativa de las materialidades de la propia ciudad. O sea, los propios frutos de la tierra de Paraná están en la construcción de ese edificio. Ese edificio hecho íntegramente en ladrillos, seguramente fue hecho con materia prima de acá, que tiene que ver con el río Paraná. Seguramente la arena tuvo que ver con la arena del río Paraná. Y la cal, las juntas de cal, la mezcla que hizo a la construcción de eso también. O sea que es un edificio que tiene esa representatividad, además de que representa un lenguaje típico de la arquitectura de la ingeniería, que se asocia muchísimo a la arquitectura inglesa por ser una arquitectura funcionalista, pero en la que podemos descubrir ciertos parámetros lingüísticos que trascienden, es una cosa cuidada. Es una obra que tiene relaciones de proporciones entre sus partes. Cada uno de esos elementos tiene un porqué. Entonces, construye un mensaje. También es cierto que una fábrica en el centro de la ciudad, es muy complejo de sostener, porque la ciudad es un organismo vivo, en permanente transformación. Y como tal no podemos museificarla. Lo que sí tenemos que tener es como interpretar un poco más y hacer ese ejercicio de interpretación para que ese concepto del patrimonio para ser legado a generaciones futuras esté presente, esté vivo, no quede tapado, no quede oculto, ¿no?
Así que bueno, me parece que como que encierra una cierta contradicción, ¿eh? Insisto, me parece que el candado no me dice nada. Los espacios se agotan de estar cerrados. Se agotan porque al estar inhabitados también se caen más rápido, se degradan más rápido. Y creo que tampoco nos podemos dar el lujo de tener un espacio abandonado en uno de los mejores lugares de la ciudad. Así que desde ese punto de vista me parece que es muy importante que tenga una nueva función. Lo que creo es que posiblemente nosotros tengamos que agudizar nuestro ingenio y ser más, cumplir un rol docente para que no se apague el fuego de la fábrica, ¿no? Para que quede instalado realmente que eso era la fábrica de fósforos.